Bueno, iniciamos a este nuevo webinar que vamos a tener, el cual lo titulamos Desarrollo Inmobiliario, ¿cómo funciona el fondeo inmobiliario? En el webinar anterior vimos el cómo desarrollar un proyecto de 4 hectáreas. Ahora, en este webinar lo que vamos a ver es tomar ese modelo de ejemplo y ver la manera de cómo lo podemos financiar y los instrumentos que existen dentro del mercado inmobiliario para poder fondear un proyecto con estas características. Entonces, dentro de lo que vamos a ver en este webinar, o los puntos que vamos a tocar, van a ser los siguientes. Vamos a iniciar con el desarrollador inmobiliario, qué es el apalancamiento, cómo funciona el apalancamiento en los desarrollos inmobiliarios, eh, la diferencia entre capital propio y capital de terceros, en este caso sofoles, bancos, crowdfundings y todos los instrumentos que pueda haber dentro del mercado inmobiliario, la diferencia que existe entre las tasas o los indicadores de, del mercado inmobiliario y esa diferencia que existe entre la inversión y la cantidad de dinero que el inversionista coloca dentro de un desarrollo inmobiliario. Y bueno, y al final pasaremos a unas breves conclusiones. Entonces vamos a tomar uno de los ejemplos que hicimos dentro de uno de los talleres anteriores. Si no lo tienen, por favor mándenle un mensaje a Josefina, es administradora aquí en el chat, para que les dé acceso a ese. Tenemos dentro de nuestra página, dentro de nuestro máster, tenemos un área exclusiva para todos los participantes donde estamos subiendo constantemente ahí la información y cuando tenemos un webinar, bueno, pues es exclusivamente los subimos a esa área para que todos los participantes pues tengan de primera mano esa información, ¿no? Entonces ahí hemos tratado temas de desarrollo inmobiliario, de cómo estructurar densidades, fondeo y otros temas que pueden ser de su agrado. Entonces, si les interesa ir a esta parte, soliciten su acceso aquí con Josefina, me entró un mensaje privado. Entonces, iniciando lo que es el tema del desarrollador inmobiliario. Dentro de las oficinas de cualquier desarrollador inmobiliario, tenemos todos unas áreas en específico, ¿no? Tenemos nuestra área legal, tenemos nuestra área de ventas, tenemos nuestra área técnica y tenemos nuestra área financiera. Muchas veces estas áreas las tenemos subcontratadas, pero tenemos el control dentro de las oficinas. Entonces, aunque yo tenga un despacho legal que me lleva o que nos lleva toda la gestión de los procesos legales, bueno, tengo un coordinador dentro de la empresa para poder, para poder coordinar y sobre todo tener el control de todos esos tiempos y de todos esos trámites que se tienen que estar cuadrando. Pasa lo mismo con el área de ventas. En el área de ventas es muy común que, bueno, hay gente que se dedica ya o gente especializada que tiene sus empresas a este tema de la venta de desarrollos, ¿no? O venta de terceros. Entonces, bueno, llámese las marcas comerciales, ¿no? Llámese un Century 21, llámese un Remax, llámese, pues, los diferentes promotores inmobiliarios que existen, ¿no? Promotores, que son los que colocan los productos. Entonces, generalmente, bueno, pues se hacen convenios, no de exclusividad, sino se hacen convenios con cada uno de ellos, pues para que nos lleven el área o la parte comercial y pues tenga en tiempos, pues sea más rentable el tema de tiempos dentro de nuestro desarrollo, ¿no? Aquí entre acortemos más el tiempo, pues mayor va a ser la utilidad que podamos tener nosotros. Dentro del área técnica es exactamente lo mismo, o sea, podemos tener nosotros dentro de la empresa un coordinador
de la parte de gestión, un coordinador de la parte de proyectos, un coordinador de la parte de técnica, llámese ya de obra. Y bueno, pues eso aunque tengamos subcontratos de todos ellos, aquí el tema es pues que debemos de tener un área que la estemos controlando nosotros dentro de la empresa. La parte financiera sí tiene que ser exclusivamente dentro de las áreas o de las oficinas del desarrollo inmobiliario, porque pues es la parte más sensible de todo este conjunto, ¿no? de áreas. De hecho, realmente el negocio inmobiliario, pues no está en los tabiques, no está en armar un buen proyecto, en que comercialmente, aunque es parte de, no que sea un éxito comercial, pero pues el tema es totalmente financiero, ¿no? Porque el secreto de cualquier desarrollo inmobiliario, pues es el saber el cómo te vas a apalancar para tener un mayor rendimiento dentro de lo que tú estás invirtiendo como desarrollador. Ahorita lo vamos a ver con un breve ejemplo, ¿no? Entonces, tomando lo que acabo de comentar, ¿no? El apalancamiento, que a final del día es la parte medular de cualquier desarrollo inmobiliario, ¿no? El apalancamiento, pues, consiste en, como su nombre lo dice, permítanme, el, el tener, ¿no? El apalancamiento es la relación entre el crédito y capital propio invertido en cualquier operación financiera. Esto quiere decir que a mayor crédito vamos a tener mayor apalancamiento y menor inversión en el capital propio. Podríamos decir que el apalancamiento es usar el endeudamiento para financiar una operación. Básicamente este es el modelo de cualquier desarrollo inmobiliario. Lo que vamos a hacer es conjuntar las partes, llámese terreno, llámese crédito puente, préstamos de terceros, ¿no? Vamos a armar todo ese proceso financiero para poder hacer un desarrollo inmobiliario. Sí, esta parte es el cómo funciona el desarrollo inmobiliario, ¿no? Eh, ¿Qué tipos de fuentes de recursos podemos tener? Bueno, pues tenemos tres, ¿no? O sea, el tema de la preventa, el tema de la deuda. La deuda pueden ser de socios industriales, proveedores, financiamiento crediticio, llámese Sofoles, llámese crowdfundings. Y el equity, el equity viene siendo pues el capital que uno le va a invertir a ese desarrollo inmobiliario, ¿no? Dentro de la deuda entran los modelos de los modelos ahorita establecidos como Sofoles, ¿no? Sofoles o bancos. Bueno, Sofoles y bancos, más bien, porque las Sofoles son las que están reguladas por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal y los bancos cuentan con su propio capital. Entonces, el modelo de cómo funcionan ellos es que financian los proyectos hasta un 65% del valor del valor del proyecto en total, ¿no? Entonces, pues se hacen interesantes ahí lo que se puede realizar y cómo se puede apalancar, ¿no? La diferencia entre ROE y ROI, ¿no? Uno te mide el retorno que vas a tener en base a tu capital invertido y el otro te va a medir el retorno que vas a tener en base al total de la suma de todas tus inversiones, ¿no? De manera general, bueno, este es el temario. Ahora, vamos a verlos en un ejemplo, cómo pudiera funcionar esto. Supongamos, supongamos que tenemos un proyecto, ¿no? De 10 viviendas. Tenemos un proyecto de 10 viviendas y en esas 10 viviendas
tenemos un valor de mercado de 2 millones de pesos. Recordemos que para nosotros poder calcular este número de 2 millones, bueno, tenemos que hacer un estudio de mercado, como lo vimos en uno de los webinars. Tenemos que hacer un estudio de mercado, analizar la zona, proponer un tipo de vivienda en base a las características del terreno, en base a la tasa de absorción que el mismo terreno o la misma zona va a tener. Tenemos que ver las características de uso de suelo para checar su densidad y ver cuántas unidades pudiéramos diseñar dentro de ese terreno. Entonces, el número de viviendas en este proyecto, bueno, calculamos que son 10 viviendas las que podemos edificar, y con un monto comercial por vivienda de 2 millones de pesos, lo que nos da un valor proyecto de 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, a manera general, es un proyecto de 20 millones de pesos con 20 viviendas a desarrollar. Ahora, este valor de viviendas, ya viéndolo de manera particular, viene desglosada o desarrollada de esta manera. Nosotros tenemos un valor de vivienda promedio de 2 millones de pesos, de los cuales vamos a ponerlo aquí. Tenemos una vivienda de 2 millones de pesos. Entonces, esta vivienda de 2 millones de pesos tiene un desglose, ¿no?, de ciertas características. En estos 2 millones de pesos, bueno, tenemos la parte del terreno, tenemos la parte de las licencias, tenemos todos estos conceptos que forman parte, hasta acá viene la utilidad, que forman parte del valor comercial. Entonces, si nosotros salimos al mercado y vemos que se está vendiendo una casa de 2 millones de pesos, de 3 millones de pesos, de 5 millones de pesos por unidad, bueno, quiere decir que dentro de ese valor de mercado ya vienen contemplados todos estos conceptos. Viene la parte del terreno, la parte de las licencias y permisos, los estudios, gastos de obra, el tema de urbanización. Una cosa es el terreno y otra cosa es la urbanización, edificación, el costo de cuánto nos puede costar su construcción, todos los gastos indirectos que vamos a tener, los gastos y comisiones de venta, gastos administrativos, las comisiones que se tienen que pagar por la generación de los créditos, los intereses del crédito puente, o los intereses del crowdfunding, o los intereses que se tienen que pagar por ese capital que se va a solicitar excedente, porque al final del día nosotros no vamos a invertir el 100% de lo que se necesita, los gastos notariales para hacer todas estas operaciones, la utilidad esperada, ¿no? Y todo esto nos suma el 100%. Entonces, la suma de todos estos conceptos nos va a dar el 100%, y a su vez, bueno, este 100% pues corresponde al valor de venta de los 2 millones de pesos. Ahora, hasta aquí se los voy a dejar. ¿Sí? Entonces, tenemos un proyecto de 20 millones de pesos, donde se van a desarrollar 10 viviendas y el valor de vivienda es de 2 millones de pesos. En esta parte vimos cómo está configurado estos 2 millones de pesos. Si queremos saber el costo o lo que corresponde por concepto de estos porcentajes, bueno, pues son estos, ¿no? Aquí quiere decir que pretendemos una utilidad por vivienda de 300,000 pesos, ¿no? Que para una vivienda de 2 millones de pesos, bueno, en nuestro terreno no debe costar más de 160,000 pesos. Tentativamente nos vamos a gastar 3 millones de pesos, 300,000 pesos en urbanización y así, ¿no? No podemos gastar más allá de 840,000 pesos en construir la vivienda, en construir. Recordemos
que casi la mayoría de los desarrolladores no construyen, no subcontratan. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, estos dos conceptos son importantes, ¿no? Ahorita en este tema, aunque no es materia, pero se los voy a explicar. El desarrollador inmobiliario es la persona que desarrolla, ¿no? El que tiene el concepto y es el que arma todo el negocio y arma todas las piezas para desarrollar el modelo. Veíamos que el desarrollador inmobiliario, ¿no? O la oficina del desarrollo inmobiliario debería o tiene estas diferentes áreas. Tiene su área legal, su área de ventas, su área técnica y su área financiera. Dentro de su área técnica, bueno, tiene diferentes subáreas, ¿no? El proyecto ejecutivo, los gestores, el área de construcción y las supervisiones externas. Dentro de su área de construcción, no necesariamente el desarrollador construye. Muchas veces, o el 90% de las veces, se subcontratan esos proyectos, se subcontratan esas obras. Entonces, si yo tengo un desarrollo, para mí es más rentable muchas veces el mandarlo construir con terceros. Entonces, lo que hacemos es saco un concurso bueno, concursar esta obra, ¿no? En este caso, en nuestro ejemplo, el desarrollador o nuestra oficina, lo que hacemos es un concurso dentro de los constructores para concursar esta obra, ¿no? Valga el comentario. Entonces, vamos a, vamos a concursar una obra, bueno, pues de 8 millones de pesos, ¿no? 8.400.000 pesos. Entonces ya para un desarrollador, para un constructor, perdón, que al final del día se dedique el 100% a estar construyendo, bueno, para él ya es más rentable que para un desarrollador, ¿no? Porque los desarrolladores, la vida de un desarrollo inmobiliario puede ser de 2 años y medio, 2 años, 3 años, dependiendo la magnitud, porque al final del día los primeros 6 meses son trámites, son gestiones, 8 meses de construcción y a lo mejor la parte de vendo, la tasa de absorción puede llegar a 1 año, 6 meses, dependiendo la zona y dependiendo su tasa, ¿no? Entonces, la gente que construye, pues trae obra todo el año, entonces su parte de indirectos, bueno, es más controlable que estar un desarrollador construyendo, perdón, manteniendo su área de construcción. Es un poco más rentable, ¿no? Aquí hablamos de rentabilidad. Y al final del día, al momento de que se hace un subcontrato, bueno, pues se piden todos los documentos legales, ¿no? O sea, se pide una fianza, se piden garantías, se piden determinadas cosas, ¿no? Entonces nos da mucho control. Entonces, administrativamente, aunque puede ser un poquito más gravoso, pero es mucho más controlable. Y a final del día es mayor garantía en calidad, ¿no? Este tipo de procesos. Entonces, regresando a nuestro ejemplo de 2 millones de pesos, tenemos ya aquí el desglose de cómo pudiera o lo que se pudiera estar gastando por conceptos, ¿no? Estas son las cantidades, ¿no? Entonces, para, para esta, para esta, para este ejemplo, nosotros esperamos una utilidad de un 15%, ¿no? Que son 300.000 pesos. Ahora, ¿cuáles son las cantidades que tenemos que nosotros estar erogando como desarrolladores? Bueno, aquí tenemos nuestro valor proyecto, ¿no? Las instituciones financieras, llámese Sofoles, llámese bancos, llámese crowdfundings, generalmente el modelo que ellos traen o que ellos manejan es el financiar hasta el 65% del valor comercial del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un proyecto de 20 millones, lo que nos pudiera estar financiando una institución de este tipo es el 65%.
o hasta 13 millones de pesos. Entonces, vamos a comparar esta relación contra esta relación, ¿no? Entonces, si la SOFOL nos puede financiar el 65%, estamos hablando de que tentativamente nos puede financiar hasta 13 millones de pesos. Si nos puede financiar 13 millones de pesos, bueno, ya la diferencia en inversión en estas cantidades es la cantidad que nosotros tendríamos que estar invirtiendo dentro del desarrollo. Me explico. Supongamos, bueno, no supongamos. ¿Cómo funciona? Yo empiezo o empezamos un desarrollo inmobiliario. Déjenme. Es el cómo funciona, ¿no? En cuestiones de tiempos. Las etapas de un desarrollo inmobiliario tenemos de 1 a 3 meses para hacer prefactibilidades y ver si el terreno es viable o no. De 3 a 6 meses en lo que es la tramitología. Unos 2 meses en la tramitación de los créditos, en la construcción de 6 a 18 meses. Y la individualización y postventa, bueno, pues vienen se puede iniciar meses antes de que se termine la obra, pero no se puede iniciar hasta que no se tiene un permiso de venta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ya esos indicadores en base a tiempo y pensando que nosotros vamos a arrancar en el mes 1, ¿no? En el mes 1 empezamos a construir, aunque obviamente, como vimos en la tabla, hay meses previos de trabajo, ¿no? Llámese gestión, llámese negociación de terreno, llámese las diferentes etapas que tengamos que hacer, ¿no? Pero para una cuestión, tenemos un proyecto, recapitulando, 20 millones de pesos, vamos a hacer 10 viviendas y vamos a ver cómo funciona el financiamiento, ¿no? de estos 20 millones. Entonces, si tenemos que los 20 millones o los 2 millones por vivienda, el 15% es utilidad y no vamos a tener una utilidad hasta que vendamos el proyecto, bueno, entonces de este 100% que corresponde estos 2 millones de pesos, bueno, este dinero se lo vamos o no va a sumar en este momento, ¿no? Para calcular estos picos de capitales. Entonces este 15% no va a jugar, los gastos notariales tampoco van a jugar, porque hasta el momento que vendamos es cuando se van a hacer presentes este tipo de gastos, ¿no? Los intereses del crédito puente sí van a jugar. Bueno, ponemos en este color. Las comisiones de ventas tampoco van a jugar para este proceso. Los indirectos, gastos de obra, estudios y proyectos y todo lo demás, ¿sí, no? Aquí el terreno tentativamente pudiera o no pudiera entrar. ¿Por qué? Porque muchas veces los terrenos son aportaciones. O generalmente, o debieran de ser aportaciones. Entonces, si tenemos un terreno en aportación, bueno, quiere decir que hasta el momento de que se venda el desarrollo inmobiliario o esta vivienda, pues nosotros vamos a pagar a un tercero este terreno. Pero bueno, aquí supongamos que no se va, que se adquirió ese terreno, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros un 100%, y le restamos estas cantidades, tenemos nuestro 100% y le restamos la utilidad, le restamos gastos notariales y le restamos la comisión de venta, ¿no? Quiere decir que tenemos que invertir hasta un 81%. Inversión. Esta es la inversión que se tiene que hacer. Nuevamente, aquí lo que estamos sacando es del valor comercial del proyecto, ¿no? En base a una below pro forma que se hizo, el quitarle
todos los porcentajes o dinero que no se van a pagar hasta que se comercialice el inmueble. Estamos partiendo de que no se van a pagar los gastos de ventas, porque se pagan hasta la comisión de ventas, se paga hasta el final que se venda la propiedad, los gastos notariales y la utilidad. La utilidad se va a recibir hasta que se venda el inmueble, ¿no? Entonces, tenemos que vamos a restarle al 100% todas estas cantidades y que tenemos que invertir el 81%. Aquí, si el terreno fuera en un fideicomiso, bueno, pues tendríamos que invertir el 73%, ¿no? Pero para este ejemplo estamos pensando que vamos a comprar el terreno y tenemos que invertir el 81%. Entonces, si los bancos, Sofoles o crowdfunding financian hasta el 65% del valor del proyecto, el 65% del valor del proyecto es lo que financia un banco, una Sofol o un crowdfunding, ¿no? Y que es el dinero más barato que existe. El 65%. Bueno, pues quiere decir que la inversión que tenemos que hacer, inversión propia, sería de la diferencia. ¿Sí? Entonces, recapitulando, ¿no? ¿Cómo calculamos estos montos? Los bancos, Sofoles, crowdfundings financian hasta el 65% del valor del proyecto. Entonces, si dentro de nuestra tabla quitamos los elementos que se van a pagar hasta el final o hasta que se venda la propiedad, nos queda el 81%, ¿no? Al del 0% le quitamos estas cantidades y nos queda el 81%, ¿no? De este 81%, bueno, es lo que se tiene que invertir en este modelo que estamos ejemplificando. Si sabemos que el financiamiento que se puede conseguir o lograr es hasta el 65%, bueno, restamos el 65% del 81% y es la cantidad que nosotros tenemos que invertir como desarrolladores. Si en el ejemplo nos fueran a financiar también el terreno, bueno, pues ya la inversión propia que tendríamos que hacer, bueno, pues se reduce, ¿no? Porque al final del día el terreno se tendría que pagar igual hasta que se venda la propiedad. Pero para este ejemplo estamos comprando o suponiendo que se va a llevar a la compra este terreno. Entonces, para entender esta parte, ¿no? Tenemos un valor proyecto de 20 millones de pesos, un valor de vivienda de 2 millones de pesos, 10 viviendas a desarrollar. Esta es la tasa que nos va a cobrar un banco, una Sofol, un crowdfunding. Los que van a financiar ese 65%, ellos se van a llevar de utilidad ese 8% del 65% que corresponde del valor total del proyecto. Entonces, si nos van a financiar 13 millones de pesos, que corresponde al 65% del valor proyecto, bueno, aquí podríamos calcular que, bueno, pues ellos se van a estar llevando de utilidad del total del proyecto, pues alrededor de 1.600.000 pesos aproximadamente, ¿no? Ahora, aquí calculamos que por vivienda queremos o pretendemos tener una utilidad de un 15%. Esta utilidad de un 15% son 300,000 pesos. 300,000 pesos por 10 viviendas son 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, para 20 millones de pesos, nuestro objetivo es el rentabilizarlo en un 15%, que se traduce en 3 millones de pesos.
Este proyecto va a durar alrededor de 18 meses y la aportación de capital que nosotros vamos a hacer para este modelo es del 16% del valor total. Entonces aquí le vamos a poner 16% del valor total y van a ser 3.200.000 pesos. Entonces, ¿cómo medimos los rendimientos? Para medir los rendimientos tenemos dos indicadores. El primer indicador y el más importante es el rendimiento que vamos a tener en base a la inversión propia que se va a realizar. No es lo mismo que nosotros en este modelo invirtamos, ¿no? Consigamos que nos podamos apalancar con el terreno también. Y en este ejercicio tengamos que invertir el 16%, que si buscamos otro apalancamiento, nada más invirtamos el 8%. ¿Sí? En este caso tenemos que invertir 160,000 pesos por vivienda. Y si el terreno lo tendríamos que comprar, pues estaríamos invirtiendo pues el doble, ¿no? 320,000 pesos. Entonces aquí es donde agarra sentido o toma sentido el apalancarse. Estamos hablando del mismo proyecto, la misma cantidad de viviendas, pero el apalancamiento que estamos utilizando es el terreno, ¿no? Aunque estamos utilizando el capital de terceros, también el apalancamiento con el terreno, pues nos va a disminuir a nosotros el cuánto tenemos que invertir para este modelo. A final del día, obviamente, el riesgo es mayor, y porque es mayor, pues nos cobran una tasa, ¿no? de interés. Entonces, regresando aquí al caso, la aportación que nosotros vamos a hacer va a ser de este 16%, que son 3.200.000 pesos. Aquí estoy multiplicando este 16 por 20 millones, que son 3.200.000 pesos, que eso es el 16%, bueno, sale de esta resta que se hace, pensando que nos van a financiar o que se va a financiar el 65% con bancos, crowdfundings o SOFORES. Entonces, el rendimiento que nosotros pudiéramos esperar de estos 20 millones, bueno, pues ese realmente es el 15% del valor del proyecto en 18 meses. Ajá. Entonces, no es lo mismo hablar del rendimiento del proyecto, que este es que es esta parte, el retorno sobre la inversión total de este proyecto, que es el ROI, ¿no? Es el 15%, que el 15% se calcula con la utilidad, ¿no? Que va a generar todo el desarrollo entre pues, el valor del proyecto, ¿no? Entonces, la utilidad que se va a tener en este desarrollo pues, es el 15%, y aquí lo podemos ver, ¿no? Es el 15%. Ahora, ¿qué utilidad va a tener el inversionista? En este caso, o nuestro capital, ¿no? Si a final del día la aportación de capital que nosotros hicimos fue de 3.200.000, bueno, ahora vamos a dividir estos 3.200.000 que fue la inversión o la inversión propia con recursos propios sobre la utilidad total para que nos dé, ¿sí? Es entre este. Entonces aquí lo que vamos a medir es el rendimiento que va a tener nuestro dinero en este proyecto inmobiliario. Entonces el rendimiento sobre el rendimiento que tenemos sobre nuestra inversión, en este caso, en 18 meses es del 64%. Si esto lo dividimos entre 18 meses y lo multiplicamos por 12, pues calculamos el rendimiento anual que vamos a tener. Y este proyecto
nos da un rendimiento del 63%. ¿Sí? 63% en base a lo que nosotros le estamos invirtiendo al desarrollo. Si, por ejemplo, ¿no? Regresando al tema del terreno, ¿no? El tema del terreno es muy importante buscar ese apalancamiento porque ahorita se van a dar cuenta, le voy a cambiar aquí los números y vamos a pensar que también nos van a financiar y nos vamos a apalancar de este terreno, ¿no? Entonces, en vez de este 61%, perdón, 81%, se va a convertir en 73% porque también estamos buscando el apalancamiento del terreno. Entonces ya los recursos propios, ¿no? O la deuda que nosotros vamos a adquirir de este desarrollo va a ser solo el 8%. Entonces la aportación que vamos a nosotros hacer ya no es el 16, sino ya bajó al 8 porque estamos apalancándonos con el terreno. Entonces aquí si se fijan, la rentabilidad que vamos a tener de nuestros recursos propios, pues se multiplica, ¿no? Porque siguen siendo los 20 millones, sigue siendo la misma utilidad, sigue siendo el mismo rendimiento del proyecto, ¿sí? El mismo, pero como vamos a aportar menos capital porque conseguimos otra fuente de financiamiento vía terreno, pues tenemos un rendimiento total en el proyecto del 188%. Si lo queremos hacer anual, pues simplemente dividimos este 188% entre 18 y lo multiplicamos por 2. Entonces tenemos un rendimiento anual del 125%. Esta es la importancia del apalancamiento en temas inmobiliarios, ¿no? El conocer cuál es la estructura que tiene un fraccionamiento, un centro comercial, una torre de departamentos, llámese el modelo que sea, ya sea interés social, medio, residencial. O sea, tenemos que primero estructurar bien este modelo para ver qué egresos vamos a tener, qué ingresos vamos a tener en base al mercado y su tasa de absorción, cuál va a ser el modelo que vamos a utilizar para apalancarnos, ¿no? Hasta dónde nos da el apalancamiento, el qué figuras vamos a utilizar para apalancar, llámese otra vez crowdfundings, bancos o sofoles o como se llamen comercialmente, es hasta el 65% lo que uno se puede financiar bajo estos modelos, ¿no? La importancia del rendimiento del capital, ¿sí? En base al apalancamiento. Ahora, dentro de dentro de los documentos, eh, tenemos ahí un ebook. Lo estoy buscando. ¿Dónde quedó el ebook? Permítanme. Híjole, ¿dónde quedó el ebook? A ver, permítanme, denme un minuto. Ebook. Aquí. Creo que todos tienen ya este ebook. Permítanme. No lo encuentro y es mío. Ok, aquí está. Ok, dentro de sus apuntes, y si no lo tienen, también se lo piden vía correo a Josefina, aquí que es de las administradoras que nos están aquí apoyando. Viene esta parte que es la guía del desarrollador. Dentro de aquí de esta guía del desarrollador está el listado de cómo funcionan los créditos puente, las características y lo que se debe de hacer para poder solicitar un crédito puente con la institución, que al final del día, existen muchas instituciones. Están entre bancos, pues casi todos los bancos tienen esa figura de crédito puente.
Las SOFOLES son un poco más accesibles porque el dinero que ellos están colocando es de gobierno federal a través de la Sociedad Hipotecaria Federal. Si ustedes buscan unidades SOFOLES dentro de la SHF o autorizadas en la SHF, les va a salir un listado de, híjole, 30 posiblemente o hasta más, que están autorizadas para poder ser ese filtro y canalizar ese dinero de gobierno federal a través de una SOFOL y aterrizarlo en desarrollo inmobiliario. Entonces, el cómo funcionan las SOFOLES y los bancos es muy sencillo. Ellos mandan a hacer un dictamen, que también está en sus apuntes. Ay, permítanme. Ok, aquí está. Ellos mandan a hacer un dictamen. O sea, yo como desarrollador ya armé mi proyecto a financiar. El proyecto a financiar son mis 10 casas de un valor proyecto, según mis estudios, de 2 millones de pesos. Entonces, lo que hace el banco, lo que hace una SOFOL o lo que hace un crowdfunding es analizar ese proyecto en base a la información que ellos nos requieren. Aquí está. ¿Qué es lo que nos van a pedir? ¿No? Los requisitos para iniciar el trámite, bueno, nos van a pedir una carpeta financiera, una carpeta técnica, nos van a pedir y una carpeta legal. Son las tres carpetas que generalmente piden cualquier institución. Los requisitos o todo lo que la documentación que se va a solicitar, bueno, pues aquí viene, la pueden checar dentro de este documento que lo tienen. Esto es la carpeta financiera, la carpeta técnica, que al final del día esa carpeta es de las más importantes. Es de las más importantes. Es que estoy buscando un archivo que también les voy a dejar. Bueno, la carpeta técnica, ¿no? En la carpeta técnica vienen toda la licencia, los planos de conjunto, los permisos, las factibilidades, toda la parte viable técnica que se tiene que hacer para poder llegar a ese desarrollo, ¿no? Y la carpeta legal. Aquí viene toda la documentación, ¿no?, que solicitan para iniciar el trámite en bancos, SOFOL, crowdfundings. Ahorita hemos platicado nosotros dentro del máster, ¿no?, la intervención de Brick. Brick es un crowdfunding que lo que se dedica es a levantar capital a través de terceros. Son como mini bancos, se podrían decir, que si yo quisiera a través de ellos conseguir un financiamiento, bueno, ellos analizan, armo las carpetas, analizan el proyecto, lo técnico, lo legal, lo financiero, lo suben a su plataforma y como están autorizados para poder manejar esta figura, como si fueran banco, entonces lo que hacen es levantar capital, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tienen este desarrollo donde vienen las tasas de interés que se puede pagar a un inversionista. El inversionista se apalanca o le invierta a este proyecto y este proyecto, pues al final del día es un proyecto como el proyecto de las 20 casas que nosotros pretendemos realizar. Entonces el modelo del crowdfunding es algo muy sencillo. Tenemos dentro de nuestra página una entrevista con los directivos aquí de Brick, para que vayan a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí viene toda la información, todo el modelo financiero, el cómo funcionan, los tipos de crédito, todo lo que se puede hacer con ellos. Ellos van a estar participando de manera indirecta dentro de nuestro máster, el cual si no se han inscrito, bueno, pues los invitamos. Vamos a tocar todos estos temas. Todos los sábados, cada 15 días, tenemos
una clase de desarrollo inmobiliario, pero ya para incubar proyectos en específico. Lo que estamos haciendo es, hacemos equipos de 5 o 6 personas. De esas 5 o 6 personas se escoge un proyecto que ya traiga o ya sea viable. Y bueno, cada 15 días los vamos guiando, ¿no? Con la finalidad, bueno, pues de que se desarrolle y desarrollen ese proyecto. Entonces, es algo muy interesante porque tenemos ahorita 6 proyectos en diferentes partes de la República, desde Tijuana hasta Quintana Roo. Tenemos 5 proyectos con estos 5 equipos que estamos trabajando. Y bueno, la idea es cristalizarlos en base a los convenios que tenemos con desarrolladores, con crowdfundings, con colegios, con todos los colaboradores, pues para que se desarrollen, ¿no? Y se puedan cristalizar. Dentro de nuestro equipo, bueno, pues tenemos un equipo de evaluadores profesionales, tenemos desarrollos propios que estamos conformando dentro del municipio. Tenemos un fondo de inversión, tenemos nuestra área de consultores especializados en el desarrollo inmobiliario, tenemos nuestro propio fondo de inversión. Y bueno, pues trabajamos, ¿no? Para que todo se conjunte y tengan todas esas ventajas competitivas al momento de que se estudia este máster. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Cualquier duda, pregunta de que se haya quedado en el aire, por favor se la hacen llegar vía, vía mensaje aquí a Josefina. Estoy a sus órdenes y pues nada, que tengan un excelente día. Gracias por su tiempo.